Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí. Y yo empiezo, bueno, me presento, soy Silvia Benussi, soy profesora en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, en Italia. Y quiero empezar agradeciendo a las asociaciones que nos han invitado aquí, que han invitado a Juliana y que han invitado a mí para moderar esta conferencia. Asturias Laica y la tertulia feminista de las comadres, bueno, de la que también formo parte. Y voy mayoritariamente a presentar a Juliana, a pesar de que digamos que ya su trabajo se presenta solo. Juliana, yo tuve la suerte de poderla invitar a Cagliari, donde tengo un laboratorio de paridad de género y donde ella habló de digamos, del tema del que vamos a hablar hoy también, o sea, de religión y de derechos de las mujeres. Y cuando le conté a Begoña Piñero Evia de este laboratorio y de que tuvo muchos éxitos con los estudiantes, y ella me dijo, bueno, ¿por qué no la vamos a invitar aquí? A Juliana, y aquí estamos. O sea, entonces agradezco a Begoña por haber tenido esta idea de invitar aquí a Juliana. Juliana Sgrena, periodista, ha trabajado muchísimos años para periódicos como El Manifesto. El Manifesto, uno de los mayores periódicos de izquierda italianos. Es una periodista que ahora vivimos, bueno, lo sabemos, en una periodo, en una época de sobredosis, ¿no?, de información, sobredosis de información que a menudo es una información no de buena calidad, mientras que Juliana nos lleva a una manera de entender la información de todo otro nivel, una información de calidad, una información hecha por preparación, por conocimiento, por compromiso sobre todo, compromiso real en querer realmente conocer lo que se va a ver, de que se va a hablar y transmitir este conocimiento al grande público. Ella fue corresponsal de guerra en situaciones, en países donde realmente ser corresponsal de guerra significa poner a riesgo su propia vida para llevar la información al grande público. Lo que es lo más noble en el ámbito de la información. Fue corresponsal en Argelia, en Somalia, en Afganistán, en Irak. Y la razón por qué entramos en esta sintonía de evitar, de hacer cosas juntas, es que ella tiene una auténtica perspectiva de género, o sea, lo que tendría que ser la perspectiva de género, o sea, entender que en los acontecimientos políticos, en los fenómenos políticos, no impactan de la misma manera sobre hombres y sobre mujeres, impactan de manera diferente. Y también que la condición de las mujeres, los derechos de las mujeres y las políticas hacia las mujeres condicionan los mismos acontecimientos políticos, a veces contribuyen a moldearlos. Y lo hace con una visión que es capaz realmente de penetrar dentro estos acontecimientos, de estos fenómenos. Yo aquí traigo conmigo una selección de sus libros, que lamentablemente no están traducidos en español. Tengo Donne ingannate, Mujeres engañadas, Dios odia a las mujeres, que habla mayoritariamente de lo que vamos a hablar hoy, Revoluciones violadas, Revoluzioni violate, y El precio del velo. Libros donde habla mucho de los derechos de las mujeres y religión, en el contexto bastante en el contexto digamos, islámico, habla mucho también del velo, pero también de otros problemas de las mujeres en relación con la religión musulmana, pero también con las otras religiones.
Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en su libro de 2008, El precio del velo, hace unas valoraciones que encontré muy parecidas en las que hace Najat El-Hakmi en su ensayo que salió 10 años después, en 2019, Siempre han hablado por nosotras. Y esta es la mayor señal que consiguió entrar realmente en lo que pasaba en los barrios del occidente, condicionados por esta nueva ola de islamización de los años 90, de lo que habla Najat El-Hakmi. Entró realmente en este mundo con una perspectiva que se reconoce en las personas que lo han vivido, digamos, desde dentro. Entonces, religión, derechos de las mujeres, Islam, velo, pero no solo. Y también pero habla de acontecimientos históricos como las primaveras árabes, valorando cómo ha impactado sobre las mujeres y también lo que ha pasado a las mujeres en estos fenómenos históricos, lo que es muy importante porque muy a menudo, por ejemplo, las mujeres se las pone al lado, forman parte de revoluciones, forman parte de movimientos de liberación, pero al final muy a menudo luego se las marginaliza, se pisa sus derechos y esto pasa mucho a lo largo de la historia. Pasó en Italia después de la unificación italiana en 1800, cuando las patriotas que habían luchado por la unidad de Italia se vieron quitados derechos en comparación con la situación en la que se encontraban bajo el dominio extranjero. Y pasó con las abolicionistas de la esclavitud americanas siempre en 1800 y pasa en muchos fenómenos históricos. O sea, las mujeres cooperan, luchan por todos, por todas y por todos, por ella misma, por los hombres, por toda la sociedad, por toda su comunidad y luego se ven puestas al lado y marginalizadas. Entonces, vamos a ver relación entre religiones y derechos de las mujeres, pero también ella habla de esos asuntos, o sea, de cómo la relación entre hombres y mujeres y los derechos de las mujeres se sitúan en estos fenómenos históricos. Y habla de cómo la cuestión del honor y de la identidad se relacionan con estos derechos de las mujeres y también, por extensión, con la identidad de la nación. Ella me llama mucho la atención que escribió, por ejemplo, cómo la identidad masculina se construye sobre la subordinación de las mujeres, pero esta identidad al mismo tiempo va a volverse en también una identidad nacional o de comunidad religiosa, construida sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, un valor no solo de la religión en sí, sino como la religión se expande en todos los asuntos sociales, en todos los asuntos políticos y cómo va a extenderse esta condición de las mujeres en el ámbito de esos fenómenos políticos históricos. No voy a quitar más tiempo y agradezco también a Juliana por estar aquí y le doy la palabra. Creo que es eso. Buenas tardes. Quería antes de todo agradecer las asociaciones que me han invitada y lo siento por mi castellano, pero espero que vais a entender. Voy a partir del tema de hoy, ¿Dios odia a las mujeres? Yo pienso que sí, que Dios odia a las mujeres, todo Dios. Alá, Buda, todos odian a las mujeres. Pero no me refiero directamente a Dios, sino a los hombres que hablan en el nombre de Dios, a partir de los textos sagrados. Son siempre hombres que hablan en nombre de Dios. Pero porque el sacro les pertenece. Para ellos, solo ellos pueden hablar en nombre de Dios. Utilizan esta palabra para desatar el odio en contra de las mujeres. Y cuando los textos sagrados no son suficientes, recurren a santos, milagros, hadith, verdaderos o falsos, a los dogmas.
Las religiones constituyen la coartada para el patriarcado. Quien oprime a las mujeres es el patriarcado, pero las religiones constituyen un apoyo vital. Yo he escrito 3 libros sobre el velo, como decía antes Silvia, y presentándolos me refería sobre todo a la religión musulmana, al Islam. Entonces siempre había alguien que me decía, sí, pero también en el catolicismo, en el cristianismo hay discriminaciones fuertes de las femeninas. Efectivamente es así. También sucede en el judaísmo, sin olvidar el resto de las religiones. Empecé entonces un estudio comparado de las 3 religiones monoteístas, siempre por temas que se refieren a las mujeres. Yo soy atea, no creo en Dios, en ningún Dios, pero me hice la pregunta, ¿mi ateísmo me permitiría un enfoque imparcial en el estudio de las 3 religiones? Pensé entonces en el camino que me llevó al rechazo de la fe, porque no he nacido atea. Cuando era pequeña y asistía a la escuela primaria, la monja, porque era una escuela pública, pero en la estructura habían todavía monjas entonces, hace muchos años. La monja decía a todos mis compañeros, cuando entrábamos a la clase, oremos todos juntos por la compañera Juliana. Cada día era un shock para mí. ¿Y por qué mis compañeros tenían que rezar por mí? Porque mi padre era comunista. Y por lo tanto, según la monja, yo vivía en un infierno. Y por eso no solo hacía falta rezar, sino que tenía que hacerme monja. Cuando 5 años después mi hermano entró en la misma escuela con la misma monja, nunca la monja hizo rezar a sus compañeros ni intentó persuadirlo para que se hiciera cura. Son las mujeres que deben expiar todas las culpas. ¿Y por qué? Porque los creyentes, según la Biblia, creen que el mal es la consecuencia del pecado original, y puesto que fue Eva quien cayó en la tentación y comió el fruto prohibido, ella es la mujer la causa de todo mal. Después de 5 años de oraciones, misas, expiaciones, tenía claro que no me iba a convertir en monja. Y después, otro año en un colegio de monjas, decidí que no iría nunca más a la iglesia y me alejaría de la religión católica y de todas las religiones, sin discriminar. Pero la prueba que no volvería jamás a creer en un Dios fue durante mi secuestro. Incluso en una situación tan terrible, nunca sentí la necesidad de rezar o pedir ayuda a Dios. Estaba lista para tratar las religiones de forma imparcial. Mi estudio sobre las religiones monoteístas parte de los textos sagrados, sin pretender ofrecer una nueva exegesis, sino para entender las razones de los comportamientos adoptados o impuestos por las religiones monoteístas y también las evoluciones que han permitido adaptarse a los cambios culturales y sociales. Evoluciones totalmente inadecuadas a las exigencias y necesidades de progreso de la sociedad. Por el contrario, hoy asistimos a veces a un regreso a los orígenes, alimentado por un fanatismo que arremete contra las mujeres. Este retroceso es más evidente en el Islam, pero afecta a todas las religiones. En la época en que vivimos, mientras sufrimos una crisis de valores seculares, muchos recurren al misticismo y a las religiones, donde es necesaria su radicalización para mostrarse competitivas una contra la otra religión. Para comparar las religiones, he elegido temas que afectan a las mujeres. Es la misoginia consagra la inferioridad de la mujer. Bendito tú que no me has hecho mujer.
Así se inicia la oración matutina del religioso judío. Y la mujer, bendito tú que me has hecho según tu voluntad. En el Antiguo Testamento se dice, hace al hombre a su imagen y semejanza. Luego Dios dijo que el hombre no debía estar solo y como ningún animal creado era digno de él, creó a la mujer a partir de una costilla de Adán. El relato o la leyenda, según Simone de Beauvoir, del Génesis se ha perpetuado en la civilización occidental a través del cristianismo y es esta religión la que ha dado una interpretación tan exclusiva de la creación de Eva. Una versión reiterada por San Pablo en su primera carta a los Corintios. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. En el Talmud de Babilonia, Rabbi Irma Ben Elazar dice, el primer hombre fue creado con una doble cara, es decir, un ser andrógino que se dividió después. Pero el rabino medieval francés Rashi Ben Eliezer, famoso comentarista de la Biblia, refutó esta interpretación. Solo Dios puede ser solo, de lo contrario lo humano habría recibido la dimensión divina. Diferente es la versión del Corán. Teme a tu Señor que os creó a partir de un único individuo. La palabra que define este individuo es nafs. Y de este creó a su consorte, Zauj. En el Corán, Eva no se creó de una costilla de Adán, sino que forma parte del mismo individuo. Aunque el término, cuando se explica, cuando el término nafs, que es femenino, se utiliza como masculino, porque el primer a ser creado, entonces tiene que ser un hombre, no puede ser una mujer. Y Zauj, su esposa, Zauj, es masculino, pero se utiliza para la mujer. O sea, primero es siempre el hombre, la mujer tiene que llegar como segunda. Según más de allá, interpretaciones de la Biblia o del Corán, ninguna ha situado y garantizado a la mujer una posición digna. La subordinación de Eva fue sentenciada después del pecado original. La mujer, convencida por la serpiente, comió el fruto prohibido. Indujo también a Adán a hacerlo. Dios le dijo a la mujer, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Esto se lee en la Biblia. ¿Y por qué la serpiente se volvió hacia Eva y no a Adán? Según la exégesis judía, es por la facilidad de convencer a las mujeres y hacerla cambiar de opinión. Eva hizo que incluso Adán pecara por miedo. Eva dijo, si yo vivo, tú vives, pero si yo muero, tú quedarás solo. Entonces Adán también comió el fruto prohibido. Desde el principio Eva fue creada para Adán, pero será el pecado original el causante de su condena. Antes del pecado, la mujer estaba destinada a ser el apoyo y la ayuda del hombre, pero no sierva. Después del pecado, está condenada a dar luz con dolores y a servir a su marido. En el Talmud se dice, la hija se encuentra bajo el dominio del padre hasta que mediante el matrimonio pase a depender del marido, de un hombre a otro. La misoginia también es evidente en los evangelios, donde las mujeres ni siquiera son contadas en los censos. Cuando se habla de censos, solo se habla de hombres, las mujeres no se tienen en cuenta. En el catolicismo, a consecuencia del pecado original, el hombre hereda una culpa que, si no extingue por el sacramento del bautismo, impide la salvación. Esta es la consecuencia directa del pecado original, que nos inclina al mal. Aunque se nos dice que Jesús murió en la cruz para liberarnos del pecado original, esa mancha no se ha borrado nunca. En la tradición cristiana, la mujer responsable del pecado original como hija de Eva
permanece eternamente prisionera de su condición de pecadora, de la necesidad de expiación. Por eso yo tenía que hacerme monja. En la religión judía existe la posibilidad para las mujeres de reparar el pecado original mediante unos actos concretos, como la nida, que es una abstención de relaciones sexuales durante la menstruación y 7 días después del fin de la menstruación, y la ofrenda de una pequeña parte de la masa del pan de Shabbat para ofrecerla a los sacerdotes, y también con el encendido de 2 lámparas ante el comienzo de Shabbat. En el Corán no se menciona el pecado original. Adán es perdonado por Dios tras su arrepentimiento. En el Islam, cada uno es responsable de sus propias culpas. Por una mujer comenzó el pecado y por ella todos morimos, se dice en la Biblia. Por eso la muerte se identifica con la mujer. Y son las mujeres las que lloran a los muertos. En el Islam, la muerte es una fatalidad y las mujeres ni asisten al entierro. Solo después de 2 días del entierro pueden ir al cementerio para visitar al muerto. Uno de los dogmas principales de las religiones es la virginidad. El cristianismo hace de la virginidad una verdadera ideología a través de la imagen de María. A lo largo de los siglos ha ido aumentando el uso del dogma de la virginidad de María, que fue introducido por los obispos del primer concilio de Constantinopla en el 381. La virginidad es un fundamento de la religión católica. La virginidad de María, que antes se refería solo a la concepción, se extendió posteriormente al parto y después del parto. En una carta escrita al final del IV siglo, el obispo de Roma, Ciricio, decía: nuestro Señor Jesucristo no habría elegido nacer de una virgen si luego hubiera creído que ella era tan incontinente como para contaminar con semen humano el útero que había contenido el cuerpo del Señor. Entonces, María no podía tener relaciones sexuales por la vida porque el útero estaba consagrado. Observamos, como subrayó Simone de Beauvoir, una repugnancia por el cuerpo femenino en las religiones. De la exaltación de la virginidad deriva la prohibición de las relaciones prematrimoniales. Puede parecer paradójico, pero en Occidente, donde la revolución sexual había socavado el puritanismo imperante desde los años 60, se vuelve a apostar por la castidad. Me refiero en particular a la moda de los bailes de castidad, extendida en Estados Unidos desde finales de los años 90. Son ceremonias en las que chicas de 12 años participan en un baile con vestido blanco de novia. Las chicas, acompañadas de sus padres hombres, no, la madre no, prometen permanecer vírgenes, situándose al pie de una cruz. El padre garantiza la castidad de su hija hasta la entrega a su futuro marido. La ceremonia se concluye con un baile de las jóvenes vírgenes. Se trata no solo de ceremonias anacrónicas, sino de retroceso cultural, pienso. La hija pasa desde el padre al novio como objeto sexual o medio de reproducción. A la base hay también un clima incestuoso, creo. Se excluyen las madres que habitualmente participan en la preparación del matrimonio de su hija. Es solo una gestión entre hombres de entrega del cuerpo de una mujer a otro. El catolicismo exalta también la virginidad perpetua de las monjas, que no existe en otra religión la virginidad perpetua consagrada con las monjas. Para los judíos el único destino es el matrimonio para procrear, sed fecundos y multiplicaos.
En el Corán no se habla de virginidad antes del matrimonio. También porque de las 3 esposas del profeta, solo Aisha era virgen. Tenía 6 años cuando fue prometida en matrimonio a Muhammad y, por supuesto, era virgen. Las demás eran viudas o divorciadas. Aunque la virginidad, al menos a los tiempos del profeta, no era una condición obligatoria para contraer matrimonio, en el Islam, como en todas las religiones monoteístas, simboliza la pureza. Se exalta el valor de la virginidad como recompensa del paraíso, un premio reservado especialmente para aquellos que luchan por la causa de Dios, el jihad. La práctica, sin embargo, demuestra lo contrario. En los países musulmanes a menudo se exige para el contrato matrimonial, porque en Islam el matrimonio es un verdadero contrato. Para hacer el contrato, a veces se pide un certificado médico para garantizar la salud de la novia. E incluso en países donde antes no ocurría, ahora se ha convertido más que nada en una prueba de virginidad, que no tiene nada que ver con la salud de la mujer, solo de virginidad. Me lo contaban mis amigas argelinas, que para ellas era un horror porque nunca habían pedido un certificado de salud antes y ahora sí era de virginidad, es de virginidad. Para los responsables de zina son todas las relaciones sexuales ilícitas, o sea, fuera del matrimonio. El Corán establece castigar a la fornicadora y al fornicador con 100 latigazos. Este castigo debe aplicarse sobre los hombres y mujeres que han mantenido relaciones sexuales ante 4 testigos, pues es necesario que los testigos hayan presenciado al acto para formular una acusación de fornicación. Y además un fornicador solo debe casarse con una fornicadora, o sea que son condenados por la vida a vivir entre ellos y a casarse entre ellos. El Corán no prevé la lapidación por el adulterio. El castigo se introdujo más tarde sobre la base de un hadith. Los hadith son los comportamientos del profeta o los dichos del profeta, que dice que un judío o una judía que habían cometido adulterio fueron llevados ante el mensajero de Alá. El profeta dio la orden de que ambos fueran lapidados. O sea, esto fue introducido después del Corán, siglos después. El Corán no es una ley, pero junto con los hadiths, o sea, los dichos del profeta y la sunna, que son los comportamientos, es una fuente de derecho para formular la Sharia, porque la Sharia es una legislación que se hace a través de las escuelas jurídicas, que para los sunnis son 4, pero no estamos hablando ahora de las escuelas jurídicas del Islam. Para el adulterio se introdujo la lapidación, como digo, una prueba de fornicación puede ser también el embarazo de una mujer. Pero existe también, se dice, la teoría del feto dormido, o sea, la posibilidad que un embarazo puede tardar hasta 5 años. Pero se admite también la relevancia de la duda o el embarazo provocado por violencia sexual, pero hay que probarlo con 4 testigos, hombres, porque el testimonio de una mujer en el Islam vale la mitad de la del hombre. Entonces, la duda del embarazo es solo si es
testimoniado por testigos. Mucho se habló, si se recuerdan, de los casos de las mujeres nigerianas que fueron condenadas a la lapidación, Amina Lawal y Safia Hussaini. Las dos mujeres fueron condenadas a la lapidación a causa del embarazo, pero los amantes, digamos, fueron absueltos. Todavía, afortunadamente, la lapidación de las mujeres no se hizo porque hubo una fuerte presión internacional para que la anularon. Afortunadamente así fue. Sin embargo, ni siquiera apartheid sexual puede impedir las relaciones naturales entre dos sexos o también en el mismo sexo. Pero si no, la virginidad se ha perdido, ¿cómo se puede hacer? Porque en los matrimonios hay que, también no solo en Islam, también en otras religiones, ahora menos que antes, de toda manera, la virginidad continúa a ser un valor. ¿Y cómo se puede hacer si se pierde? Con la himenoplástica, que es una industria que procura mucho dinero, es una práctica muy extendida tanto en Oriente como en Occidente. Y el precio pasa de $100 en Líbano, Marruecos, así, hasta 2.000 euros en las clínicas privadas de París. Si no dispone de dinero, la ayuda llega de China, donde se puede hacer comprarlo a través de internet. Venden un kit que contiene un himen artificial y unas gotas de un líquido rojo parecido a sangre, garantido hipoalergénica, por la ridícula cantidad de $15. Pero la virginidad a bajo precio fue condenada por un ulema de la Universidad Egipcia de Al-Azhar, que emitió una fatua que prevé la pena de muerte para quienes importen y utilicen el himen artificial, porque había un gran comercio de himenes que llegaban de Incluso en Occidente, me refiero en particular a Europa, sigue habiendo una fuerte presión sobre las mujeres cuyas familias son de origen musulmán para que garanticen el honor de la familia, que es el honor del macho, por supuesto. El honor es más importante de la vida humana, que fue un factor atenuante en los crímenes de honor. Esto también en Italia hasta el 81. El matrimonio reparador también, que extingue el delito, ha sido eliminado del Código italiano, pero todavía existe en muchos países. El honor y la cultura patriarcal sigue siendo la base de los feminicidios, que en Italia tenemos muchos, pero en todos los países occidentales, creo, los países musulmanes todavía se llaman delito de honor. Nosotros los llamamos feminicidios, pero a la base siempre hay una cultura patriarcal y el honor del macho, de la familia. Otra pena, otro problema de la mujer es que la mujer es impura a causa del ciclo menstrual. El Corán dice: es dañina, así que manténgase alejado de las esposas durante la menstruación y no se acerquen a ella hasta que estén puras. Por eso se prohíbe a la mujer impura rezar, observar el ayuno durante el Ramadán. Los días se recuperan al final del mes sagrado. Tocar el Corán, entrar en una mezquita o peregrinar a la Meca para hacer el peregrinaje. La impureza ritual conlleva severas restricciones también en otras religiones. El miedo a la contaminación viene del Antiguo Testamento. La prohibición de mantener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer menstruante es una de las más estrictas, equiparándose al adulterio.
Al final de la menstruación, la mujer tiene que esperar 7 días para tener relaciones con el hombre, sobre todo entre los judíos, que tiene también la mujer ir a la sinagoga a hacer un baño purificador. Estas indicaciones son reforzadas por la tradición rabínica, lo que decía, pero esto es tabú, menstruación, embarazo, también estaban presentes en las civilizaciones antiguas con descripciones que parecen sacadas de libros de brujería. Por ejemplo, se decía, un contacto con su sangre, la fruta no madura, el mosto degenera, la hierba se seca, el hierro se oxida. Todavía se siente mucho también, por lo menos en Italia, todavía se cree que no se tiene que tocar algunas cosas, sino se rompen. La mujer se vuelve impura cuando pierde la virginidad y según la Biblia no debe entrar en la iglesia durante 30 días. La parturienta tiene que purificarse la sangre durante 40 días después del parto. 80 si ha dado a la luz una niña, 40 por el... Sí. Las que a veces pueden parecer atenciones para la mujer como no hacer actividades físicas, no son para la mujer, sino para demostrar la debilidad y la instabilidad de la mujer. Y por eso en unos países todavía hoy las mujeres no pueden cubrir tareas importantes como hacer el juez, hacer legislación y todo eso, porque la mujer es instable. Entonces, ¿cómo puede juzgar a alguien si tiene menstruaciones? No puede hacerlo, entonces no puede cubrir esta tarea. En este clima, los teólogos llegaron a la conclusión de que a una criatura impura como la mujer no se podría confiar el cuidado de las cosas sagradas para Dios. El ejemplo de este prejuicio de la impureza ritual es la oposición a la ordenación sacerdotal de las mujeres. Las mujeres son impuras, no pueden tocar las cosas sagradas, las cosas de Dios. La mujer, como la mujer es impura, es la causa de todo mal, tiene que ser invisible. La virtud de las mujeres es el silencio, decía Clemente de Alejandría. La voz de la mujer es su desnudez, dice el Talmud, pero lo es también para los musulmanes. Las mujeres no tienen que hablar. Los talibanes, además de todo el acoso contra el sexo femenino, han también cerrado una radio porque era una radio donde hablaban las mujeres. En Israel también existía una radio que se llama Kol Barama, donde las mujeres no pueden hablar. O sea, no hay nunca la voz de una mujer. Tampoco las mujeres pueden llamar la atención con ruidos. Por eso los talibanes prohibieron los zapatos de tacón. No fue solo una perversión de los talibanes. En la web hay discusiones entre las mujeres musulmanas que viven en Europa, que viven en Italia o en otros países, sobre el tipo de zapatos que se debe usar o que se puede usar. Taco 5, no más de 5, porque si no hace ruido. Entonces tiene que ser el tacón continuo de 5 centímetros no más. Sin duda el medio más utilizado para excluir a la mujer del espacio público es el velo integral, el burka o el niqab, que deja solo los ojos abiertos. Yo me acuerdo de la primera manifestación en Kabul de las mujeres que se quitaban el burka, cuando los talibanes fueron derrocados por la intervención occidental. La piel era blanca y agrietada por la falta de vitamina D, que provocó graves consecuencias a nivel de la salud. Después de la vuelta al poder de los talibanes, con la complicidad de Estados Unidos,
se volvió al borrado de las mujeres del panorama humano de Afganistán. Las mujeres no existen otra vez. Pero yo creo que también el hijab, el velo que cubre solo la cabeza y el cabello, es una forma de opresión de la mujer. El Corán no prescribe el uso del velo para las mujeres. Se introdujo más tarde utilizando también en este caso un hadith. Para los judíos, la costumbre de cubrirse la cabeza se volvió esencial en la época talmúdica. Una mujer verdaderamente modesta debería avergonzarse tanto de mostrarse con el cabello descubierto como de dejarse ver desnuda. Se lee en el Talmud. No llevar el velo puede convertirse en un motivo de repudio por parte del marido. El velo tiene un papel importante en la ceremonia tradicional del matrimonio por los judíos, y a partir de entonces la mujer tiene que llevar el velo en público. El velo en este caso representa el diferente estatus de la mujer prima y después del matrimonio, pero ya no se utiliza, ya está superado. Pero desde el siglo XVI se ha extendido la práctica de afeitarse el pelo, que no encuentra prescripciones en la halaya, que es la ley, la legislación judía, pero que todavía hoy practican los ultraortodoxos. El afeitado se cubre con uso del velo para las mujeres, el afeitado se cubre con peluca que tiene que ser kosher, no puede ser, por ejemplo, han vetado la importación de peluca desde India porque no eran kosher, tiene que ser certificado kosher. El cristianismo tiene los mismos orígenes bíblicos que el judaísmo. La obligación de llevar el velo fue introducida por los evangelios y reforzada por los padres de la Iglesia. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es él imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre y por tanto debe cubrirse. En todas las religiones el velo es el signo de sumisión de la mujer, no solo a Dios, sino también al hombre. La obligación de llevar el velo en la iglesia, yo me acuerdo cuando era pequeña todavía se iba a la iglesia con el velo, pero fue abolida por el Concilio Vaticano II en el 65. En muchos países musulmanes, los movimientos de mujeres y feministas en las primeras décadas del siglo XX habían llevado a la abolición y a la reducción del uso del velo, por ejemplo, en Turquía, Egipto, Argelia, Túnez, hasta que estos países se vieron afectados por un proceso de reislamización. El proceso de desvelamiento que avanza con la emancipación de las mujeres y la toma de conciencia de sus derechos fue interrumpido por varios acontecimientos en los países musulmanes. En Egipto fue la derrota árabe en la guerra de los 6 días contra Israel del 67. Lo que más pesó fue para los musulmanes ser derrotados por un país judío. Según algunos religiosos, la derrota fue un castigo de Alá por la emancipación de las mujeres y el pretexto para imponer el regreso al velo. En este contexto, la victoria de Khomeini en Irán fue vista como un rescate del Islam. La obligación del chador fue una de las primeras imposiciones entre las reglas de la Sharia por los ayatolá. Otro acontecimiento que hizo avanzar la reislamización fue el regreso en los países de origen de los muyadines que habían combatido en Afganistán la que ellos consideraban una guerra santa contra la invasión soviética, que para ellos era una
una invasión de no creyentes. Entonces ellos combatían la guerra santa contra los no creyentes. Eran financiados, apoyados por los Estados Unidos, que veían la lucha como una lucha contra el comunismo, pero los que combatían en nombre de Alá pensaban que fuera la guerra santa. Entonces, cuando ellos reentraron en los países de origen, querían imponer una visión del Islam como la que habían vivido en Afganistán, y con una reislamización en países donde la práctica religiosa era mucho más suave, mucho más sin fanatismo. Y cuando regresaron, sobre todo yo he cubierto lo que pasaba en Argelia, y fue terrible porque en Argelia había una sociedad que había mucha parte de la sociedad que apoyaba un proyecto laico. Además, había una constitución que garantía la paridad de sexo entre mujer y hombre, y fue un regreso terrible con el proceso de reislamización. Y hay otros puntos, voy a terminar, otros puntos donde hay una diferencia muy fuerte entre los que se garantiza al hombre respecto a lo que se garantiza a la mujer. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio es sobre todo garantido al hombre, al marido, respecto a la mujer. Y sobre todo, no se trata de divorcio, se trata de repudio. El repudio considera un rechazo de la mujer por cualquier motivo. Y el Corán establece que las mujeres repudiadas tendrán que esperar 3 ciclos menstruales antes de volver a casarse. Y las viudas tendrán que esperar 4 meses y 10 días después de la muerte del marido. Y solo para averiguar que no sea embarazada la mujer. Por el resto no le interesa mucho porque se pueden casar enseguida. El repudio, por supuesto, es una prerrogativa masculina para sustituir el divorcio, que normalmente en unos países el divorcio continúa a ser como el repudio sin garantía para la mujer, pero no todos los países musulmanes tienen diferencias de legislación. No se puede hablar de una sola situación, son diferentes, sea por lo que se refiere al divorcio, a la poligamía, al matrimonio. En unos países, por ejemplo, el contrato de matrimonio lo hace el marido con un representante de la mujer. La mujer no participa directamente. Hay un wali que representa, que puede ser el padre, puede ser una persona jurídica que representa a la mujer. En la Torá, para los judíos, el divorcio también es una prerrogativa, sobre todo masculina. Pero el marido tiene que dejar un documento para liberar a la mujer cuando divorcia. El documento se llama get. Y si la mujer no recibe este documento, no puede volver a casarse. Y si el marido no quiere dejar el documento para liberar a la mujer, ella puede recurrir al consejo de rabinos, pero es muy complicado. O sea que el marido puede volver a casarse, hacer lo que quiere, pero tener la mujer en una condición de esclavitud, porque no puede hacer nada y no puede, si tiene hijos con otro hombre, luego los hijos no pueden casarse con otras personas, sino solo los que han nacido ellos también en una situación donde no había get. Es muy complicado. El divorcio es absolutamente prohibido por Jesús.
A pesar de la indisolubilidad del matrimonio, la Iglesia Católica debe enfrentar la realidad. El elevado número de divorcios también entre creyentes. Por esta razón, la decisión de no excluir de los sacramentos a los divorciados o los que se han vuelto a casar se considera un acto de caridad. El Papa de ahora, el Papa Francesco, de motu proprio ha adoptado el divorcio corto. Nulidad del matrimonio por el tribunal eclesiástico con un solo grado de juicio y sin los exorbitantes costos actuales. Los abogados que pueden tratar con el Vaticano, con la Sacra Rota para anular el matrimonio son muy pocos y ganan muchísimo dinero porque son pocos, pero ahora con este tipo de divorcio corto los gastos serían menos impactantes. Los divorcios religiosos están aumentando muchísimo. Me hizo una sorpresa el hecho que, por ejemplo, una actriz muy conocida, muchos hombres, ha sido divorciada por la Iglesia, o sea que ahora son más, aceptan más motivos menos restrictos como antes para hacer el divorcio en la Iglesia. Luego hay también un problema de matrimonio mixtos, por ejemplo, los católicos antes no eran tan restrictivos, solo decían que hay que casarse con otro bautizado, bien si de otra religión, porque pensaban que podían hacer proselitismo, se sentían más fuertes. Ahora es más complicado y entonces prefieren no hacer matrimonio mixtos. Los judíos no prevén matrimonio mixto, tienes que ser judío, tienes que convertirte, si no eres judío, si no, no puedes casarte. En el Islam, la mujer tiene que casarse solo con un musulmán, no puede casarse con un no musulmán. El hombre puede casarse con una mujer que sea de una religión monoteísta. O sea, porque el problema es que la religión se transmite en el Islam por parte del padre, por vía paterna, en el judaísmo por vía materna y en el catolicismo, ¿quién es más fuerte? O sea, el padre o la mujer. Y también en el Islam hay el matrimonio temporáneo, que era una costumbre chiita que pero han pensado los sunnis que también podía servir. Es un matrimonio se hace con una fórmula leída frente a unos testigos y puede durar desde 1 minuto hasta 99 años y sirve también para permitir de ir a prostitutas con la bendición de Dios y para el repudio, para terminar con ese matrimonio que no prevé ninguna garantía para la mujer, es suficiente decir 3 veces talak o enviarlo por escrito también con un WhatsApp. El matrimonio terminó. Como decía, el testigo de la mujer en el Islam vale la mitad del hombre. Y por último, la herencia. En la Biblia la mujer no tenía derecho a la herencia, pero ahora sí se ha evolucionado la situación y la mujer tiene la misma herencia del hombre. En el Corán, la mujer tenía derecho a la mitad de la herencia del hombre y todavía hoy en todos los países musulmanes la mujer
puede tener la herencia solo de la mitad. Y hubo el intento del presidente Sebsi tunecino, que había nombrado un comité para hacer una propuesta para superar pero en Túnez, donde el código de Bourguiba era muy, o sea, abolía la poligamía, garantía el derecho de divorcio a las mujeres y también el derecho al aborto en el 56, muchos años antes de Italia, de todos los países, otros países occidentales. Pero la cuestión de la herencia no se puede tocar porque está en el Corán no se puede tocar. Claro, no se puede tocar porque más recursos económicos a la mujer daría a la mujer más poder y más libertad. Entonces, eso tiene que evitar de toda manera, el Corán sirve para eso también. He sido demasiado larga, pero he intentado, hay muchos otros temas que se podrían enfrentar entre las religiones, pero creo que para ahora es suficiente. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por esta fantástica charla. Yo quería preguntar si podría profundizar más, porque me llamó mucho la atención en ese proceso histórico de islamización de Oriente, que empieza con la guerra contra los soviéticos. Si puede explicar un poco más, porque es un dato que yo no conocía para nada y me parece interesantísimo. Muchas gracias. Es muy importante porque en los países musulmanes había un proceso de emancipación de las mujeres, un poco porque ellas tenían, desde principios del XX siglo, habían movimientos feministas en diferentes países y, por ejemplo, Egipto era un país donde el proceso era muy fértil. Los primeros años del 1900 hubo una delegación de mujeres egipcias que vinieron a Roma a un congreso internacional. Habían llegado con el velo, pero cuando se encontraron con muchas otras mujeres hablar así, se sentían más come si dice, a suo agio. Más a gusto. Más a gusto sin velo. Entonces regresaron a Egipto sin velo. Y todas las mujeres que le estaban esperando, cuando vieron que ellas no se habían quitado el velo, todas se quitaron el velo. Y empezó así ese movimiento de emancipación, no solo para el velo, pero por otros, para defender otros derechos. Era un movimiento muy fuerte, tenían una revista y todo. El movimiento femenino, yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, de las mujeres en Argelia, que eran más feministas que yo cuando empecé a trabajar en Argelia. Ellas tenían muchas actividades, había muchas mujeres, muchas asociaciones de mujeres. Y luego, cuando estaban muy organizadas, ellas decían que habían participado en la guerra de liberación en Argelia, y después de la independencia pensaban que como habían combatido con los hombres, de tener los mismos derechos de los hombres, pero después de unos años los religiosos conservadores sacaron un código de familia que discriminaba a las mujeres. Entonces, cuando empezó el proceso de la islamización, que es un proceso que afectó sobre todo a las mujeres donde tenían derechos, donde tenían un nivel de emancipación importante. Y estos militantes que volvían, hubo un proceso mixto donde fueron los efectos de lo que decía en Egipto, por ejemplo,
de la derrota en la Guerra de los 6 días, que dieron el pretexto a los conservadores y religiosos para rechazar los procesos de emancipación de las mujeres, y también la victoria de Khomeini en Irán, y todos estos combatientes que habían ido a combatir en Afganistán, y la práctica religiosa, sobre todo entre los combatientes, porque eran combatientes de grupos islamistas radicales, los que combatían contra la ocupación soviética. Entonces, cuando ellos volvieron a sus países, sobre todo donde la práctica de la religión no era tan rígida, y entonces empezaron formando, aprovecharon del hecho que, por ejemplo, en Argelia terminó con manifestaciones populares, terminó el partidismo, el partido único, y se empezó un proceso de democratización, y se legalizaron todos los partidos, y los primeros a ser legalizados, no solo en Argelia, en muchos países, fueron los partidos islamistas, porque ellos, también cuando no había libertad de partidos, no había pluralismo político, tenían las mezquitas para hacer su proselitismo y para ser listos. Como empezaron la legalización, Túnez fue la misma cosa. Los primeros a ser legalizados fueron los partidos islamistas, que tenían las mezquitas como sedes, tenían dinero, porque la red de fratelli musulmani, los hermanos musulmanes, tienen mucho dinero en una organización internacional. Entonces han tenido poder en los diferentes países, pero ellos querían llegar al Estado Islámico. Y la política era esa. Entonces, tenían dos posibilidades. Una, de llegar al poder de manera democrática participando a las elecciones. Y ganaron también las elecciones. Y entonces empezó una lucha fuerte entre los que querían, a través del poder, poner. Yo me acuerdo, un ejemplo, estaba en Argelia, habían las elecciones, y la gente tenía el miedo, porque decía, si ellos ganan las elecciones, después ¿qué pasará? ¿Habrán otras elecciones o no? Yo entrevisté el líder del partido islamista argelino y le pregunté, le dije, pero habrá otras elecciones después. Él me contestó, será Dios a decidirlo. ¿Yo qué puedo decir? Es Dios, todo decidía Dios, y si todo decide Dios, es peligroso. Y entonces como fue interrumpido el proceso legislativo después de la victoria de los islamistas en el primer turno, se pasaron a la lucha armada, constituyeron los grupos Grupo Islámico de Salvezza, la parte armada del partido, y empezó de verdad una lucha muy dura con muchos muertos. En Argelia se habla de 200.000-300.000 muertos, y ahora todo está sin solución. Hay dos sociedades que viven una al lado de la otra sin encontrarse. Por el momento no hay, estaban demasiada violencia, al final decidieron que no, pero el gobierno es más pro-islamistas que en contra. Quisiera comentar con usted
la razón del radicalismo en cuanto, digamos, de la razón de la aplicación estricta o de la interpretación del Islam en Afganistán y en lo que eran las repúblicas que pertenecieron anteriormente a la Unión Soviética. Yo he pertenecido durante muchos años al comité Swedish Afghanistan Comité, que usted conocerá. Entonces, la Unión Soviética, como todos sabemos, quitó todas las religiones. Es decir, que esos países, digamos, que rodeaban a Afganistán, concretizo en Afganistán, pero bueno, no tenían por qué estar colindantes con Afganistán. Esos países cuyos habitantes eran soviéticos, porque eran de la República Soviética y que fueron a combatir a Afganistán, tenían, como usted dio una pincelada antes, un islamismo mucho más light, mucho más suave, la interpretación del Corán. Entre ellos el sufismo, muchos tenían religiones el sufismo, que como sabemos es mucho. Pero cuando fueron a combatir a Afganistán como soldados soviéticos, quedaron sorprendidos de la defensa de los, digamos, de la defensa de los mujahedinos y otros habitantes de Afganistán que no habían venido organizados desde Pakistán como los organizó Estados Unidos. Esas personas, los mujahedines y otra gente de Afganistán, estudiaban en las madrasas de India y Pakistán. Sobre todo Pakistán. Sobre todo Pakistán, pero ¿quiénes eran los que nutrían a las madrasas de Pakistán del Corán? Era Arabia Saudí, que es la que tenía dinero. Y cuando cayó la Unión Soviética, ¿quién introdujo esas versiones, no me atrevo a decir extremistas, pero radicales y duras del Corán que no existían antes en las repúblicas? Eso fue Arabia Saudí. Entonces, claro, ahí tenemos una filosofía de vida, una ideología, como si dijésemos superpuesta, que no correspondía generalizada como está ahora a esos países. Y esto yo creo que tenemos que tener en cuenta para poder entender. Y además la construcción, claro, de mezquitas, etcétera, etcétera, pero sobre todo de madrasas. No, además puedo añadir, en todos los países donde hay conflictos, guerras, así, para ayudar como ONG de ayuda, los primeros que llegan son los saudíes. Yo me acuerdo, en todos los países lo vi, que llegan con muchas ayudas, así que invierten. Cuando yo escribí el precio del velo, hablo de esto también. Cuando llegan los saudíes, la primera cosa que hacen es imponer el velo a las mujeres. Y yo me acuerdo cuando llegaron a Somalia. Las mujeres a veces llevan no es un velo, pero coordinada con el vestido y todo. Sí, nunca habían el velo, chador, hijab. Y los saudíes, además de llevar ayuda, daban $100 a cada mujer que llegaba al velo. Y como para ellas no era algo que no, para tener el dinero y para dar la impresión que no amaban el velo, se lo ponían o verde muy fuerte, fucsia, los colores más fuertes. Era una cosa increíble, ¿no? Les veías pero los veías de lejos porque llevaban ese velo. Y lo hacían porque había necesidad del dinero. Pero no fue solo Somalia, fue en Bosnia.
la misma cosa en Bosnia. Ha cambiado y en Bosnia llegaban, yo fui a Sarajevo y llevaban el niqab. Y impresionante porque normalmente yo había visto las mujeres musulmanas que con ojos marrón o oscuros, en Bosnia tenían los ojos azul bajo el velo así, era aún más impresionante, pero fue en todos los sitios donde hay crisis, y mezquitas en todos los sitios, y las mezquitas de Bosnia eran y las mezquitas hechas con el dinero saudí de otra forma, ¿no? Pero en todos los sitios tienen que imponer su presencia a través de ayuda, pero sobre todo mezquitas empiezan a hacer proselitismo. En Irak lo mismo. En Irak era una dictadura, pero una dictadura laica. Y llegaron los saudíes en la parte sunita de la parte de la parte donde hay cerca Jordania, Siria, empezaron también a hacer proselitismo antes del conflicto y luego aumentaron muchísimo cuando hubo la intervención americana y occidental. Pero en todos los sitios ellos tienen muchísimo dinero y lo invierten así, exportando. Es una forma de colonización religiosa con su visión del Islam muy wahhabita, se llama. Sí. Gracias. ¿Nos puedes contar algo de la situación en Siria? Si ha cambiado algo para las mujeres y qué está pasando con el nuevo gobierno y eso que ellos se ponen hasta corbata. No tengo muchas, tengo noticias, no soy muy dentro de la situación siria, pero yo creo que el Jolani que ha llegado al poder era de una fracción de, ¿cómo se llama? Al-Qaeda, de Al-Qaeda, y creo que solo se ha metido la corbata, ha cortado un poco el pelo, pero yo no me fiaría de Al-Jolani. Ya se ha visto que ha empezado a reprimir, a matar, hubo muchos muertos. O sea, los alawitas antes tenían el poder, ahora son fuera del poder e intentan hacer algo en contra, pero ellos, al-Jolani, cuando gobernaba la parte del norte de Siria, donde viven los kurdos sobre todo, ha aplicado la Sharia de una manera horrible, o sea, matando, y no creo que ha cambiado tanto. Ahora intenta demostrarse para tener el apoyo occidental, y no sé cómo, pero el occidente comete siempre el mismo error, o sea, es suficiente que se vaya un dictador, no importa que viene después, pero no puede ser así, porque fue así en otros países, pero no es una solución. No puede ser como en Afganistán, que estás de acuerdo que vuelven los talibanes al poder, o ver lo que pasó en Libia, lo que pasó en Irak. No es una solución. Y yo pienso que la Siria es la misma cosa que ahora, porque de hecho es la Turquía que ha apoyado toda la oposición, este tipo de oposición religiosa a Assad. Y no va a proponer nada de bueno. O sea que yo tengo miedo que tenemos mucha responsabilidad, todos los gobiernos que van porque piensan que van a sacar algo, que van a defender sus intereses si se acuerdan con Al-Jolani, pero no se puede hacer pasando sobre
los derechos de los sirios. Es increíble. Yo pienso que este gobierno va a ser, no sé si peor de Assad, pero no mucho mejor. Muchísimas gracias por la conferencia y también por el esfuerzo. Ella habla un magnífico español, por cierto. Totalmente comprensible. Y muchas gracias, porque siempre cuesta. Nos ha hablado de ese proceso de reislamización que todavía que vemos, que está vigente, que marcha a marchas forzadas, pero yo creo que también podemos paralelamente hablar de un proceso de recristianización. De hecho, creo que lo vemos en la alianza Putin y la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, pero la vemos aquí en España. Todavía hace poco salió nuestro querido arzobispo congraciándose con que Trump esté en el gobierno para acabar con lo woke y tal. Y siempre en todos estos procesos de recristianización que creo que se están dando en eso que llamamos Occidente y tal, siguen unas mismas pautas, que es el endurecimiento, la negación de los derechos, en general de los derechos humanos, pero muy específicamente y con mucha virulencia los derechos de las mujeres. Y de hecho yo personalmente creo que es el momento en el que estamos, en un proceso de recristianización muy ultra, liderado por gente además que, como todo buen cristiano con poder, no cree tampoco en Dios, tampoco ellos creen en Dios, otra cosa es que no lo digan, ¿no? Pero que lo utilizan como un instrumento de poder y de sometimiento, primero de las mujeres y luego de colectivos diferentes, ¿no? Pero no sé si te parece que estamos en ese proceso o no. Sí, claro, como decía antes, cuando en los momentos en que tienes que, o sea, cuando hay un proceso de radicalización de un lado, lo hay también del otro lado, porque las religiones son de toda manera competitivas entre ellas. Entonces, si no radicalizas, tiene que dar la sensación de pertenencia a un sentimiento de identidad también que se transmite a veces a través de valores seculares o a través de valores religiosos. Y si tienen que ser religiosos, tienen que ser fuerte, radicalizado, y lo vemos en diferentes países, lo vemos sobre la cuestión del aborto. Lo vemos en nuestro país, donde el problema es que tenemos, por ejemplo, Italia, pero creo también España, no sé cuánto menos que Italia, pero Italia no es un país laico. Y entonces, cuando se radicaliza, ahora tenemos un papa que se demuestra sobre los temas sociales, así, con posiciones que todos los aprecian muchísimo. La izquierda habla solo en nombre del Papa, que me parece un poco... No, porque el Papa hace su trabajo y es un jesuita, y entonces sabemos que los jesuitas hacen política. Y la hacen porque para él es fácil decir que tenemos que acoger a inmigrantes. Lo decimos también nosotros, por nosotros, pero tenemos que proponer soluciones políticas. Él no es su trabajo proponer soluciones políticas, ¿no? Entonces, pero a veces se delega o se asume lo que dice la Iglesia, y es peligroso porque en un momento tienes uno que puede ser compatible con unos valores, pero siempre estás dependiente, o sea, que como a nivel legislativo también en Italia, como ninguno quiere ser en contra de la religión, aceptan los legisladores para no perder el voto católico, limitaciones de la libertad de legislación. Me refiero sobre todo al aborto. En Italia tenemos una ley para la interrupción del embarazo, pero los médicos pueden hacer objeción de conciencia, y llegamos al punto que casi todos hacen objeción de conciencia, y no es normal que tú puedes no aplicar una ley del Estado. No, es algo jurídicamente paradojal, porque no puede existir. Existe porque
no somos un país laico y entonces hay siempre el problema de no ser contra la religión, contra una religión. Entonces, cuando también te encuentras situaciones en que te enfrentas a una otra religión que pretende radicalizarse o imponer comportamientos que no son aceptables, ¿cómo lo haces si tú no garantizas derechos, no garantizas la igualdad? Es un problema. En la escuela se estudia la religión y hay crucifijos, hay todo. Entonces, sí, mañana, como la religión islámica es la segunda en nuestro país, imagino también aquí, si ellos mañana quieren enseñar el Corán, ¿tú qué dices? No, la religión católica sí, la otra no. Es peligroso porque yo me siento mal porque ¿quién va a enseñar el Corán? Los que son peores no van a enseñar lo que son, que han una visión muy laica del Corán, ¿no? Y así lo mismo para la religión. Empiezan con la religión no solo en las escuelas primarias, sino en la escuela Guarderías. de pequeños. Sí, es infantil. Hay un indoctrinamiento de los pequeños que es horrible. Yo lo he vivido a mí misma. O sea, cuando lo sientas así, es peligroso porque a los niños no pueden decir, no es así. Están todo el día ahí metidos y salen con la idea que Jesús, María... Hay una cosa que me intriga mucho, porque antes dijo usted que en el Islam el hecho de que un hombre distinto al marido inseminara a una mujer se consideraba como algo proscrito, maldito, estaba prohibido por el Islam. De hecho, a quien se condena es a la mujer, inseminada por otro hombre distinto a su marido. En fin, yo constato que tienen muy mal concepto de sí mismos, ¿no?, los hombres en el Islam. Pero esto choca con un hecho que me gustaría encontrar una explicación, y es por qué en Irán está permitida la gestación subrogada. Es una práctica legal, cuando se supone que se va a utilizar una mujer que va a ser inseminada con material biológico de otro hombre distinto a su marido. Entonces, yo incluso he leído que Irán ha propuesto a parejas de los Balcanes practicar allí, llevar allí a cabo procesos de gestación subrogada. Y es algo que me tiene muy intrigada, este dato. Si hay alguna explicación. No, yo no sé si es una explicación, pero lo que quieran las religiones y en particular el Islam en este caso es el control de la sexualidad de la mujer. Eso es, si luego una mujer es inseminada, no es un problema, porque el problema es quitar el control de la sexualidad de la mujer. Y porque las religiones no han nunca condenado la mutilación genital femenina, que no pertenece a ninguna religión, no son es pre-cristiana. Pero yo me acuerdo sobre todo en Somalia, donde habían las mujeres que querían combatir, porque había una extensión de la mutilación genital femenina sobre el 90% de las mujeres, pero los religiosos no la prohíben, bien si no es una propuesta de la misma religión, porque es el control total de la sexualidad de la mujer. Eso es el intento de la religión. Entonces, si no hay sexualidad, no le interesa. Sobre esto quería
hacer un comentario porque se relaciona con algo que quería un poco decir, bueno, como clausura, pero aprovecho porque un poco se reconecta con esto que dijiste tú, Berta, porque, por ejemplo, también el Partido Republicano en Estados Unidos, que está súper en contra del aborto, y muchos están en contra del aborto en el sentido que, si fuese por ellos, o sea, matarían a las mujeres que abortan porque la valoran como asesina, pero no habla mucho en contra de la subrogación, a pesar de que la subrogación a veces comporta también la supresión del embrión si el comprador, por ejemplo, cambia idea, a veces está no previsto, tú lo sabes mucho mejor que yo. Entonces, yo se conectaba con algo que he apuntado como una flexibilidad, o sea, nosotros vemos las religiones como muy rígidas. La verdad es que son muy rígidas cuando se trata de lo que quieren conseguir, y lo que quieren conseguir a menudo es el control de las mujeres. Cuando se trata de favorecer, por ejemplo, prácticas neoliberales, sobre todo en los últimos tiempos, o también para favorecer las necesidades, las que piensan que son necesidades de los hombres, son mucho más flexibles. Por ejemplo, el matrimonio temporáneo. ¿Qué es el matrimonio temporáneo? Sino una extrema flexibilidad de su misma norma que está aplicada de manera muy rígida a la mujer. Para el hombre se encuentra este escamotaje, ¿no? esta trampa, para que pueda hacer lo que quieran. O sea, al final son rígidas para lo que le interesa y son muy flexibles para lo que le interesa. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por esta maravillosa conferencia. Se ha hablado, o has hablado de los estudios comparados de las tres religiones monoteístas. Yo creo que nos debes otra charla con aquellas otras religiones que no son las monoteístas, pero que tampoco Dios en esas religiones quiere a las mujeres. O sea que estarás invitada cuando quieras a venir a hablar de esas otras religiones que son tan interesantes y tan poco conocidas por nosotros. Sí, es verdad, pero yo he trabajado 2 años para escribir este libro, Sí. porque no podía equivocarme y ninguno me ha contestado, ni judíos ni musulmanes. Imposible, claro, claro. Entonces, pero ha sido muy duro. No sé exactamente si en Italia tenéis concordato con el Vaticano, pero aquí continuamos con ello a pesar de haber pasado gobiernos de toda índole, de izquierdas, de derechas, etcétera. Ahí seguimos unidos, no se sabe hasta cuándo. ¿En Italia tenéis concordato con la Santa Sede también? Aún más que los acuerdos. Hay una subalternidad, no sé cómo se dice, subalternidad Sí. a la religión que es increíble. Que Sí, sí. sumisión. Sí, siempre cuando tienes que hacer una ley, tienes que tener en cuenta que, porque si no el voto católico se pierde. Que me parece que voy a ir a contracorriente. A ver, yo creo que sí somos un Estado laico. Tenemos menos dependencia que tiene el Estado italiano de los católicos. Y por otro lado, a mí me da mucha pena ver que, viniendo de la tradición que venimos, hay niños que no saben lo que fue Jesucristo. Entonces yo no creo, pero yo creo que es una tradición que tenemos y que hay que conocer. Entonces, de repente, que se evada todo, que no haya ningún signo, es no saber historia, no saber nuestra historia. No sé si me entendéis. Que no se puede borrar de repente en una generación, decir, todo esto que vivimos durante 10 siglos o 20, se borra. Ya no se enseña nada de eso. No se puede, yo creo que no se puede. Hay que exigir a la Iglesia muchas cosas que no hacen. La Iglesia hace un papel horrible y yo creo que es ¡ay, qué malestar! Yo creo que la Iglesia es como la causa de muchísimos problemas que hubo en España, sobre las mujeres sobre todo, terribles, de sumisión, de abuso, de ninguneo. Pero aparte de eso, es más cosas. Y luego lo que decís del Papa Francisco, como diciendo, bueno, lo hace por su conveniencia, yo creo que no, que es un papa distinto. Igual que lo fue Juan XXIII. Y bueno,
No más que eso. No pregunto, pero digo... Yo creo que la religión con las mujeres aquí, en este país en el que yo vivo, se sigue portando igual. Simplemente las mujeres nos dejamos algo menos. Esto de la tradición, ¿no? La tradición solo es el paso del tiempo, algo que pervive con el tiempo. Pero luego yo creo que se puede hacer juicios racionales sobre si la tradición es buena o mala justamente para cambiarla. Y de todas maneras, estudiar personajes de ficción es complicado. También podemos estudiar cualquier otro personaje de ficción, porque Jesucristo, que recibe distintos nombres, o Dios que recibe distintos nombres en las distintas religiones, no es nada más que una creación de los seres humanos para, en principio para explicar el mundo, pero sobre todo para controlar el mundo por unos pocos, ¿no? Entonces, me parece más interesante que aprendan historia, incluso historia de las religiones, porque sin duda alguna han tenido mucho peso en nuestra manera de actuar, en nuestras leyes y en todo. Y luego hay otra cosa, esto de que España ha sido católico, bueno, hasta que fuimos echando a otra gente, ¿no? Quiero decir, porque aquí echamos durante mucho tiempo, en momentos muy concretos de la historia, hemos echado a los musulmanes, que por cierto, hay que recordar que vivieron 800 años aquí, como país suyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? 800 años no son pocos, no son pocos. Pero también hemos echado a los judíos y bueno, podemos echar en cualquier momento a cualquier otro más, ¿no? E incluso ahora, pues, se nos ha echado a las mujeres sistemáticamente, incluso de las jerarquías, no solo de las jerarquías, sino hasta de la sociedad. Entonces, no sé si esa tradición merece la pena porque se haya heroificado un mito, una persona que históricamente nos ha demostrado que haya existido y que tiene sus correlatos en las otras religiones, ¿no? Y que le cambian el nombre simplemente y lo acomodan a la singularidad. Y respetando que haya gente que crea, estaría bueno, y que quiera practicar ritos religiosos, pero lo curioso es que esa creencia de ciertas personas y esos ritos que quieren hacer se nos impone al resto de la sociedad y se nos impone como comunidad política social que somos, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos discutiendo aquí y lo que nos ha venido a contar, ¿no? Desde ese estudio comparado a regiones. Perdón, Es que la justificación cultural, la ablación de clítoris es un hecho cultural. El tirar la cabra del campanario es un hecho cultural. La razón crítica está precisamente para ir puliendo de la cultura aquello que nos parezca insoportable desde el criterio actual. Que consideremos una fiesta pasear un nazareno dándole hostias por la calle para que los niños lo vean, pues es una cosa que en la época en que se mataba en la plaza pública estaba bien, pero ahora está fuera de lugar. ¿Que da mucho dinero a los restaurantes y da mucho dinero al turismo? Habría que discutirlo de otra manera. Pero que una cosa se hizo porque se hacía no tiene ninguna justificación. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio, si me permites. No, quería aprovechar, Juliana, que estás aquí, ¿no? Para que, si no te importa, saber cómo es el movimiento feminista ahora mismo en Italia, en la Italia de Meloni, ¿no? Aunque estamos al lado y estamos muy cerca, sin embargo, luego somos como muy desconocidos, ¿no? Y entonces, dentro de este gobierno, dentro del gobierno me imagino que poco, ¿no? Pero fuera, ¿no? ¿Cuál es tu visión de...? La situación del feminismo italiano es muy diferente de la situación española. Por una razón que está regada en los años 70 y 80, es que en Italia tuvo bastante éxito. Bueno, estuvo un poco encerrado más en una cierta élite intelectual, digamos, más que en la calle, pero tuvo mucho éxito el feminismo de la diferencia. Y mientras que aquí en España no tuvo este éxito, de hecho se difundió un feminismo de la igualdad, un feminismo político que también lo tuvimos en Italia, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de mujeres que pertenecían al Partido Comunista, que en 1987 hicieron un documento de las mujeres, las fuerzas de las mujeres, lo hicieron para también reconciliar el movimiento feminista con los partidos, porque el feminismo de la diferencia no quería un compromiso institucional.
la mujer tenía que ir a su bola porque nada en el ámbito de la política, que era una política, digamos, en un estado de instituciones creada por los hombres, podía ir bien para las mujeres. Y esto tuvo un poco efectos bastante problemáticos, porque una separación entre el movimiento feminista y las instituciones políticas significa llegar a la irrelevancia, y de hecho llegó a la irrelevancia. Entonces, tenemos esta situación arraigada en este periodo y casi un poco un vacío en los años 80 y 90, que era cuando de hecho yo era estudiante joven, hubo este vacío. Y ahora se ha llenado de otros movimientos, porque cuando tú tienes un vacío, antes o después algo va a llenarlo, y se ha llenado de movimientos que vienen totalmente de la Academia Americana y que están conformados por la teoría queer, o sea, lo que me interesa mucho el transfeminismo, pero está muy relacionado con la teoría queer, entonces no tiene nada que ver con el feminismo. Un feminismo de la igualdad como el español yo lo encontraría en asociaciones como por ejemplo la UDI, la Unión Mujeres Italianas, que se creó en el 1944, que estaba cercana al Partido Comunista, pero no era del partido, y ellas sí tienen todavía, pero ellas también, por ejemplo, en los años 70 tuvieron problemas con el feminismo de la diferencia, que comió un poco su mismo movimiento. Hicieron un documento para decir que se daban cuenta de que efectivamente tenían unas razones. Es una situación un poco problemática por este desequilibrio, o sea, no tenemos un feminismo de la igualdad comprometido con el perseguir los derechos humanos de las mujeres a un nivel político institucional, que es la manera para que avancen los derechos de las mujeres. Si yo estoy en mi Torre de Marfil a debatir sobre asuntos muy teóricos, no tengo un impacto en la realidad. Esto faltó y entonces tenemos una situación un poco desequilibrada desde este punto de vista. Juliana, yo tengo una pregunta, bueno, Juliana, y usted también, tengo una pregunta a la que nadie me da contestación, y a ver si ustedes pueden. Hemos hablado antes de la religión, y mi compañera que está aquí delante, Ana, confirmó que también las religiones cristianas se están extremizando. Eso es un hecho real. Mi pregunta es, ¿por qué nosotras, las mujeres, no nos posesionamos de las iglesias? Me refiero al lugar físico, como justicia y como estrategia. Bueno, que la religión católica no nos haga sacerdotisas como la protestante, una discriminación vale. Pero las iglesias que tenemos alrededor, en Gijón las hay fantásticas, enormes, y necesitamos locales también para esto, están pagadas o bien por las donaciones hace años de los fieles fielísimos, o bien por los impuestos estatales, aquí en Suecia y donde el perrito que le ladre. Entonces, me parece lo más natural y lo más normal que podamos hacer actividades, me da igual mi teatro, las conferencias y esto. Y yo creo que además es una estrategia. Y si de paso, ¿cómo no nos van a dejar sino de ellos? Es que no sé quién nos ha indoctrinado que los edificios físicos de piedra son una propiedad de la Iglesia, perdónenme ustedes, son propiedades del pueblo. Y yo creo que además una estrategia nuestra debería ser, ¿cómo que no? Es que vaya cobardía que tengo alrededor. ¿Oíste hablar algo que se llama inmatriculaciones o algo parecido? Sí, aquí en alguna también, pero era Suecia. No, yo quería... Hubo una lucha en Roma. Sí. En Roma había un edificio que formalmente era del ayuntamiento, no era del ayuntamiento, un edificio que era ocupado para las mujeres, que se llamaba Casa Internazionale delle Donne, Casa Internacional de las Mujeres. Y como al lado había una iglesia,
Entonces, en la comunidad de Sant'Egidio, que es una comunidad de la iglesia muy fuerte, que tiene ramificaciones en todo el mundo, mucho dinero, hace la política internacional del Vaticano y todo, quería apropiarse de ese espacio. Hubo una lucha muy fuerte. Finalmente, las mujeres se quedaron en el sitio. El ayuntamiento ha aceptado que sea la sede de la Casa Internacional de las Mujeres, pero ha sido muy dura porque la iglesia que en Roma tiene no sé cuántos y no paga nada, porque no paga impuestos además. No paga impuestos y tiene muchísimo. Y ahora todos, como hay el jubileo, todos decían bed and breakfast en todos los sitios, pero los que vienen para el jubileo, ahora también el Papa está enfermo, pero vienen y van solo en las casas de las iglesias. Y ellos aprovechan de la situación y no los restaurantes, los taxis, todos que están preparados a ganar con el jubileo. El jubileo es gestido, todo es organizado, todo al interior de la iglesia, con todos los sitios que tienen, porque en Roma tienen una propiedad enorme. Bueno, pues ya son las 9 y ya vamos a terminar, pero yo me gustaría saber... aquí en España tenemos ahora una defensa del cristianismo, del catolicismo, que tiene una asociación que se llama Abogados Cristianos, que lleva a juicio a todo lo que se menea. O sea, vamos, que si tomamos una iglesia para hacer un baile, nos lleva al juzgado, que hoy podría perfectamente ir mañana y denunciarnos porque tienen la piel muy fina y la cabeza muy corta y una presidenta muy especial. Y entonces pregunto, ¿en Italia tenéis algo parecido o es una peculiaridad del Estado español? Como abogados cristianos, por suerte pienso que no como ellos. O sea, no si no se sabe puede ser, pero se sabría. No, se sabría porque se hacen famosos fácilmente, sí. No, ya tenemos el gobierno que... y la ministra de... ¿Y la ministra de...? Mujeres que ha sido feminista y ahora es algo increíble. Por lo de la casa de que ella dice, Brandolini, Marisol Brandolini, que fue una de las que vino al Tren de la Libertad, la tertulia feminista Les Comadres les mandó el apoyo porque nos lo pidió ella para que se mantuviera esa casa. O sea que tenemos una historia un poco común con las mujeres italianas. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayamos aprendido unas de otras y otras de otros. Y nos vemos en la próxima, que es el lunes, haciendo teatro.